40 días. Un gigante de 3 metros burlándose de Dios. Un ejército entero paralizado por el miedo. Y un adolescente con 5 piedras que cambió la historia para siempre. Esta es la batalla más desigual jamás contada, donde la fe venció a lo imposible, el valle de Ela, tierra de Israel, 2 ejércitos frente a frente. De un lado, los filisteos, guerreros brutales, enemigos ancestrales del pueblo de Dios. Del otro, Israel, el ejército elegido, pero ese día, aterrorizados, sin esperanza. ¿La razón? Un hombre, o más bien, un monstruo de guerra. Su nombre era Goliat, de Gat, casi 3 metros de altura, un gigante entrenado para matar desde niño. Su armadura de bronce pesaba más de 50 kilos, su lanza tenía una punta de hierro de 7 kilos, más pesada que cualquier arma de su época. Llevaba casco, cota de malla, grebas de bronce, una jabalina colgando de su espalda, cada paso que daba hacía temblar la tierra. Durante 40 días, mañana y tarde, Goliat salía al valle y lanzaba el mismo desafío mortal. Envíenme un hombre que pelee contra mí, si me vence, seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo, ustedes servirán a los filisteos. 40 días, y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a responder. El rey Saúl, el hombre más alto de Israel, temblaba en su tienda. Los guerreros más valientes, veteranos de decenas de batallas, huían cuando escuchaban la voz del gigante. ¿Por qué tanto miedo? Porque Goliat no era solo grande, era invencible, nunca había perdido, era la muerte caminando. Y cada día que pasaba sin respuesta, Israel se hundía más en la vergüenza. Entonces llegó David. No era soldado, no llevaba armadura, no tenía entrenamiento militar. Era un pastor de ovejas, el menor de 8 hermanos, probablemente tenía 16 o 17 años. Su padre lo había enviado al campamento con comida para sus hermanos mayores que sí eran soldados. Cuando David llegó, escuchó algo que le heló la sangre. La voz de Goliat, gritando, burlándose, blasfemando contra el Dios de Israel. Y vio algo peor, vio a los soldados de Dios corriendo, escondiéndose, temblando de terror. David miró alrededor y preguntó algo que nadie más se atrevía a preguntar. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Nota lo que David vio que nadie más veía. Mientras todos miraban al gigante y pensaban, es demasiado grande para derrotarlo. David miraba al gigante y pensaba, es demasiado grande para que Dios lo falle. Pero no todos celebraron su valentía. Sus propios hermanos lo humillaron, has venido solo para ver la batalla, conozco tu soberbia. El rey Saúl dudó, eres solo un muchacho, él es un guerrero desde su juventud. ¿Y sabes qué hizo David? No discutió, no se defendió con palabras vacías. Contó una historia. Cuando un león venía y tomaba una oveja de mi rebaño, yo salía tras él, lo golpeaba y rescataba la oveja de su boca, y si se levantaba contra mí, lo agarraba por la quijada y lo mataba. Tu siervo ha matado leones y osos, y este filisteo será como uno de ellos, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Escucha esta última frase, la clave de todo. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo. David no confiaba en su fuerza, confiaba en su Dios. El rey finalmente aceptó, pero cometió un error, intentó vestir a David con su propia armadura. Le puso un casco de bronce, una cota de malla, le dio su espada. David intentó caminar y no pudo, no puedo andar con esto, nunca lo he usado. Se quitó todo. ¿Por qué? Porque Dios no te pide que pelees con la armadura de otro, te pide que uses lo que ya puso en ti. David fue al arroyo, escogió 5 piedras lisas, las puso en su bolsa de pastor. Tomó su honda, esa herramienta simple que había usado 1000 veces cuidando ovejas. Y caminó hacia el valle. Hacia el monstruo, cuando Goliat vio a David acercándose, sintió algo que no había sentido en años. ¿Insultó? ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses paganos. Ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El aire se congeló. El ejército de Israel contuvo la respiración. Todos sabían que estaban a punto de presenciar una masacre. Pero entonces David habló. Y sus palabras cortaron el silencio como un trueno. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mi mano, te derribaré y te cortaré la cabeza, y los cuerpos de los filisteos serán dados a las aves y a las bestias, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel.
Y toda esta multitud sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. Imagina ese momento. Un adolescente declarando victoria antes de que la batalla comenzara. No porque fuera arrogante, sino porque conocía a su Dios. Goliat rugió de furia y comenzó a avanzar, sus pasos hacían temblar la tierra. Pero David no retrocedió. Hizo algo que nadie esperaba. Corrió. Corrió directamente hacia el gigante. Mientras corría, metió su mano en la bolsa, sacó una piedra, la colocó en la honda. Giró la honda una vez, 2 veces, sobre su cabeza. El gigante seguía avanzando, cada vez más cerca, su sombra cubría a David. ¿Y entonces? David soltó. La piedra voló por el aire como un rayo. Cortó el viento. E impactó. Justo en la frente de Goliat, en el único lugar desprotegido de toda su armadura. La piedra se hundió en su cráneo. Y Goliat se tambaleó. Sus ojos se pusieron en blanco. Sus piernas se doblaron. Y cayó. El suelo tembló cuando 3 metros de músculo, hueso y bronce golpearon la tierra. El gigante invencible. El terror de Israel. El blasfemo de Dios. Estaba muerto. Por un momento, todo quedó en silencio. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. Entonces David corrió hacia el cuerpo caído, tomó la espada del mismo Goliat, y le cortó la cabeza. Levantó la cabeza del gigante en alto. Y el silencio explotó. El ejército de Israel rugió con un grito de guerra que hizo temblar las montañas. 40 días de miedo se convirtieron en un segundo en furia santa. Se lanzaron contra los filisteos con una fuerza imparable. Y los filisteos, al ver que su campeón estaba muerto, su invencible héroe derrotado por un niño, hicieron lo único que podían hacer. Corrieron. Huyeron aterrorizados mientras Israel los perseguía, victoria tras victoria. Todo cambió en un instante. Un adolescente, 5 piedras, una honda. Y fe en un Dios que nunca falla, pero esta historia no termina en el valle de Ela. Termina contigo. En este momento. Porque tú también tienes gigantes. Tal vez no miden 3 metros ni llevan armadura de bronce. Pero están ahí, burlándose de ti cada día. El miedo que te paraliza, la ansiedad que no te deja dormir, la adicción que no puedes vencer, la situación económica que parece imposible, la enfermedad que te consume, el sueño que parece inalcanzable. Y cada día ese gigante sale y te recuerda por qué no puedes ganar. Eres muy pequeño, muy débil, muy inexperimentado, nunca lo lograrás. ¿Te suena familiar? Pero déjame decirte algo que cambió todo para David y puede cambiarlo todo para ti. La batalla no es tuya, es de Dios. David no derrotó a Goliat porque era valiente, lo derrotó porque su Dios era más grande que su gigante. Y ese mismo Dios está contigo hoy. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todo resuelto, no necesitas la armadura de otro. Solo necesitas fe. Fe para dar el primer paso, fe para correr hacia tu gigante en lugar de huir, fe para creer que el Dios que alimentó a David con leones y osos te alimentó a ti para este momento. David escogió 5 piedras ese día, pero solo necesitó una. Porque cuando peleas en el nombre del Señor, una es suficiente. Así que te pregunto. ¿Cuándo vas a dejar de mirar el tamaño de tu gigante y empezar a mirar el tamaño de tu Dios? ¿Cuándo vas a correr hacia la batalla en lugar de esconderte? Tu gigante puede caer hoy. No porque seas fuerte, sino porque sirves al Dios que nunca pierde. La pregunta no es si puedes ganar. La pregunta es, ¿crees que Él puede? Porque si crees, entonces ya ganaste. Ahora ve, toma tu honda, escoge tu piedra. Y corre hacia tu gigante. Porque la batalla es del Señor.